Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos estén viendo. Recuerden que siempre lo mencionamos porque nos ven en los 5 continentes en este planeta y sobre todo aquellos que nos ven en la mañana, al mediodía, en la noche y en la madrugada, ya que en algunos países, bueno, pues estamos ya de madrugada. Y aquí en la Ciudad de México son las 7 de la tarde con 3 minutos y estamos iniciando nuestro programa Tertulia Nocturna de todos los viernes. Recuerden ustedes que de 7 a 8, ¿qué hacemos todos los viernes? Bueno, en Tertulia Nocturna hacemos comentarios a nivel nacional e internacional de las propuestas de los periódicos y ahora, bueno, pues estamos en la Ciudad de México, algo que está repercutiendo en el mundo entero. Y ustedes saben muy bien que pues las noticias internacionales no es otra más que el petróleo. Y el día de hoy, amigos, si ustedes nos lo permiten, vamos a hacer una serie de comentarios de lo que se ha publicado en los últimos días en los periódicos. Vamos a mencionar los autores, los periódicos que nos hablan de este fenómeno que se está dando en México debido a pues esta influencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Mercomún Europeo. Y bueno, pues comentaremos algunos de los aspectos a favor y en contra de lo que se ha hecho en las propuestas de la privatización, aunque algunos dicen que no es la privatización, sino darle la reforma a los energéticos, que ahora pues nos llama mucho la atención, que no solamente es el petróleo, sino también la energía eléctrica. ¿De qué sirvieron en 1939? Que se haya hecho 1938, 39, 40, cuando se hizo pues la nacionalización del petróleo a través de el que era presidente en aquellos momentos de Michoacán, el general Cárdenas. Y bueno, pues aquí vemos algunos de los elementos que se han propuesto actualmente. El martes 13 de agosto, miren nada más qué día fue, martes 13, para aquellos que nosotros en nuestro país, el 13 tiene un elemento de numerología que podríamos llamarle numerología mágica, y en algunos países que les dicen precisamente que el número 13 es de mala suerte, pero el martes 13 se presenta la propuesta energética del Ejecutivo Nacional. Dice en la portada de La Razón, y está escrito por Eunice O. Albarrán, donde dice: propuesta energética, privados exploren y explote por encargo del gobierno. Propone reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir contratos con la iniciativa privada, pero no concesiones. La redacción retoma el artículo del presidente Cárdenas: las ventajas, miles de empleos, luz y gasolina más baratas. Bueno, vamos a esperar esto, que en primer lugar la mayor parte de los comentarios que se están haciendo a nivel no solamente nacional sino internacional, y todos los expertos en el petróleo en México están mencionando que no se van a crear empleos, como ya hizo la propuesta el señor Enrique Peña Nieto, de que para el año que entra, para 2014 y 2015, se van a crear 500,000 de empleos a raíz de que se dé pues la reforma de los energéticos. Contenido: en materia de petróleo y gas, 1. Permite contratos de utilidad compartida para exploración y extracción. Estos elementos de utilidad compartida los vamos a mencionar en un momento. 2. Abre permisos para refinación petroquímica, transporte y almacenamiento. 3. Corrige el régimen fiscal de Pemex. 4. Reestructura Pemex en 2 divisiones: exploración y producción y transformación industrial. 5. Mejora transparencia y rendición de cuentas en Pemex. 6. Establece una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales y del sector de hidrocarburos. Bueno, pues aquí nos está dando la información de la primera etapa de la entrega de este petróleo a la iniciativa privada, y no solamente a la iniciativa privada en México, sino que se va a permitir el hecho de que Enrique Peña Nieto haya ido a la reunión del G20 para ofrecer a las grandes empresas internacionales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, China, pues la parte de la repartición del petróleo para que sea entregada al mundo. Por primera vez estos contratos le entregarán a iniciativa privada, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con las grandes compañías.
En 1938 el presidente Cárdenas lo que hace es la nacionalización del petróleo, sobre todo porque estaba en compañías extranjeras. Dice así: Luis Felipe Bravo Mena, ex líder nacional del PAN. Hay muchas coincidencias entre ambas iniciativas. PRI y PAN podrán sumar votos para sacar adelante la reforma. A mí me parece, antes de iniciar todos estos comentarios, que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, como lo hemos mencionado ya en otros programas, con el candidato Cuadri, cuando estuvieron las elecciones, la señora Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, pues lo que proponían era precisamente otorgar a la iniciativa privada pues sobre todo la reforma energética para entregarla a las compañías extranjeras y a empresarios nacionales. Gerardo Gutiérrez, Consejo Coordinador Empresarial. Es un esquema histórico y nos va a permitir que haya más inversión, que se compartan riesgos, que haya mejores empleos. Bueno, a mí me llama la atención el hecho de que Enrique Peña Nieto esté abriendo a la iniciativa privada estos contratos hacia el futuro. La problemática es qué van a invertir estos empresarios, ya que las refinerías están a la orden para que sean utilizadas, y en lugar de mejorar petróleos mexicanos a través de mejor tecnología y supuestamente de una inversión, consideramos que esa supuesta inversión pues debería de otorgarse primero por parte de los empresarios. No sabemos qué cantidad de miles de millones de euros o dólares o pesos para que se mejoraran las instalaciones de petróleos mexicanos, y de ahí sacar un tanto por ciento para ser entregada a estos empresarios. Pero resulta que van a utilizar las propias refinerías para su beneficio personal y el reparto a una mayor cantidad a estos empresarios, y no sabemos qué tanta inversión es la que van a otorgar. Dice así otro comentario: Cuauhtémoc Cárdenas, es candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática. El contexto de 1938 y el de 75 años después no es el mismo. No hay que caminar para atrás, hay que caminar para adelante. Bueno, pues surge el primer detractor de las propuestas de Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, ex candidato a la presidencia y que ha contendido 2 ocasiones por la presidencia de la República. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer petróleo? No se tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología. Bueno, pues se ha tenido, pues en primer lugar, durante muchos años, una serie de aspectos después de la expropiación petrolera que hizo el general Lázaro Cárdenas. Dice así: el domingo pasado la noticia de primera plana en todos los periódicos de la era tumultuosa asamblea del PAN, las imágenes daban mucho juego, también algunas declaraciones altisonantes en páginas interiores. En peso similar aparecían los jaloneos con el Partido de la Revolución Democrática, pintoresco, melodramático, pero también visible todo. El Pacto por México supone un escenario de conflictos en los partidos y contribuye a darle. El PRD puede tomar distancia de López Obrador, el PAN puede soltar lastre calderonista, el PRI tiene margen para negociar con el presidente. Nada de eso se consigue fácilmente. Yo creo que el comentario que está haciendo Fernando Escalante nos da una pauta, como muchos otros periodistas que hacen desacreditaciones del Partido Revolucionario Institucional, en el caso del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, y vamos a escuchar algunas de las grandes contradicciones que tienen algunos de estos personajes a la hora de los comentarios y de sus publicaciones y sus editoriales en los periódicos. A mí me parece que el señor Enrique Peña Nieto está excediendo algunos de los elementos en la propuesta de la reforma petrolera. Cambiar el 27 constitucional para que la iniciativa privada explote el crudo, pide el Ejecutivo. Iniciativa retoma en la palabra del artículo de Lázaro Cárdenas. El proyecto permite contratos de utilidad compartida y plantea la reestructura de Pemex. Pemex no se vende ni se privatiza,
se fortalece y moderniza el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos, se mantiene como empresa 100% la propiedad de la nación. Bueno, estas son las propuestas, si la pudiéramos llamar mediatizadora para que el pueblo de México crea lo que está diciendo el señor Enrique Peña Nieto. Bueno, pues dice, para transformar a México. Al reiterar que el pacto ha generado el clima político de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que el debate de la reforma energética al interior del Congreso se centrará en cómo se transformará el país y cómo se modernizar a nuestro sector energético y en cómo sí cambiar lo que hoy nos ha impedido avanzar como país. Bueno, en primer lugar, no ha impedido nada. El hecho de que el petróleo sea un juego entre la Secretaría de Hacienda y las necesidades del Estado en su momento está determinando esta posición de Enrique Peña Nieto. Evidentemente, todos los que están a favor, en el caso de los ultraderechistas, como es el Partido Acción Nacional, y ya no podemos pensar en que el Partido Revolucionario Institucional pertenece a la izquierda, sino simple y sencillamente es un ultraderechista en base al servicio de los empresarios y de los intereses internacionales. Dice así: durante su tercer mensaje en cadena nacional explicó a los mexicanos que si se aprueba su propuesta, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y bajará el precio de la luz y el gas. Bueno, si en primer lugar van a participar las compañías internacionales y sobre todo el presupuesto que se vaya a otorgar por empresarios, pues los empresarios solamente lo único que van a recibir es el beneficio de la participación del petróleo mexicano, y las compañías extranjeras no van a crear un solo empleo, ya que ellos lo único que van a hacer es la parte administradora de las grandes refinerías de México y el sistema de explotación petrolero, en donde pues no sabemos ni siquiera cómo van a ser concesionados estos elementos para que las grandes compañías internacionales y los empresarios obtengan una mayor cantidad de dinero. Dice así: la iniciativa, precisó, se regresa palabra por palabra el espíritu de la reforma que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas hace 75 años, la exclusión de los particulares del régimen de concesiones en el artículo 27, fija la explotación de los recursos naturales al dominio público, no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino que deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión, parafraseó el expresidente Cárdenas. Este artículo, como ya había mencionado por Eunice Albarrán, como parte de la iniciativa también se planteó la de modificar el régimen fiscal de Pemex, lo que permitiría a la empresa ser más competitiva, lo que incluye cambiar la estructura de la paraestatal. Bueno, para que una compañía sea más competitiva, tiene que tener nuevos avances en la tecnología, en refinamiento de muchos elementos como petróleo, gas, en este caso gas envasado, para poderlo distribuir y bajar los precios en nuestro país, que desde hace muchos años, pues en todas las torres petroleras vemos una flama que está ahí para darle la quema a ese gas que se está extrayendo del subsuelo. Entonces, pues nos estamos dando cuenta, amigos, de que el hecho de esta reforma que se pretende en los energéticos, dice así, plantea reforma a 2 artículos, el ABC de la reforma energética, cambio a los artículos 27 y 28 constitucional. Artículo 27, así se está actualmente. Tratándose del petróleo, de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado a la nación. Llevará a cabo la explotación de estos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. De esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran. Fíjense nada más lo que dice. Ahora voy a leer cómo quieren sustituirlo. Artículo 27. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones
de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transformación y distribución de energía eléctrica en dichas actividades. No se otorgarán concesiones ni perjuicios de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas, que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Bueno, prácticamente está otorgando la concesión al Ejecutivo Federal y a sus representantes tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores para que ellos pudieran determinar las acciones. Pero vamos a ver el artículo 28. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación. Al otorgar concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Cambios. Artículo 28. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, prácticamente hasta la parte donde dice las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes en materia, que es exactamente lo mismo de lo que leí anteriormente. Dice, tratándose de electricidad, petróleo y además hidrocarburos, estará a lo dispuesto por el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución, donde podrán hacerse los cambios y celebrar contratos con particulares en términos que establezcan las leyes. Ahí vemos este doble juego de lo que quiere hacerse, porque evidentemente a quien se va a beneficiar es a la iniciativa privada, no se va a beneficiar las necesidades del Estado mexicano y del pueblo de México en base a la utilización de sus propios recursos. Quiero recordar que el presidente Hugo Chávez lo que hizo fue utilizar los recursos del petróleo exclusivamente para el beneficio del pueblo venezolano, porque utilizando estos elementos lo que hizo fue construir unidades habitacionales para otorgarle el hecho de la habitación de necesidad a cada uno de ellos. Dice, supuestamente que al término de ello, dice, los 5 puntos de gas y electricidad, 5 puntos de petróleo, permitirá modernizar el sector eléctrico, buscará beneficiar a las familias. Bueno, vamos a ver qué dice la reforma 1 en el artículo 27, que participa la iniciativa privada en la generación de electricidad. Con la reforma habrá mayor oferta, menor costo para hogares, micro, pequeñas empresas, sobre todo. El Estado mantendrá su exclusividad, el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución. Pero aquí cuando dice mantendrá el control del sistema eléctrico nacional y del petróleo, a mí me parece que es un poco fuera de contexto, porque no sabemos el tipo de contrato que se vaya a hacer a nivel nacional con los empresarios y a nivel internacional con las compañías. Lo que pasa es que siempre hay puntos de protección a quien va a otorgar una cantidad de dinero, y eso está determinando que puede haber demandas que tendrá que pagar el país cuando no se cumplan las normas de acuerdo a las exigencias que tengan las compañías extranjeras y los propios empresarios. Lo que estoy mencionando es parte de lo que ha acontecido en los últimos años, porque sabemos que los abogados del gobierno de México por lo regular siempre han perdido pues algunos de los juicios que se llevan a cabo, y esto determina que México no solamente pierda en los juicios, sino que pierda en los contratos y además tenga que pagar indemnizaciones cuando no se cumplen algunas de las normas, porque los cambios en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que son los que verifican algunos de los aspectos, y sobre todo en estos momentos que está gobernando pues la ultraderecha a través del Partido Revolucionario Institucional, con la ultraderecha también del Partido Acción Nacional. 4. Tercero, se fortalece la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organización para que ayudará a reducir costos. Bueno, tenemos que el presidente Felipe Calderón lo que hizo fue correr, por indicaciones del Fondo Monetario Internacional, a 40,000 trabajadores de luz y fuerza del centro, y que no se ha permitido la entrega de más de 15,000 de aquellos que fueron retirados en las indemnizaciones que no quisieron aceptar. Pero tampoco el gobierno actual, después del presidente Vicente Fox, pues lo que hizo fue realizar
pues algunos convenios a nivel internacional y que posteriormente Felipe Calderón corrió a estos 40,000 trabajadores y que no les dio nuevamente cabida en la nueva estructuración de energía eléctrica. 4. Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía. Bueno, se habla de que va a bajar la energía eléctrica. Bueno, pues, señores, depende a quién le van a concesionar, porque no creo que las compañías que van a invertir dinero para mejoramiento de la luz eléctrica, con toda la estructura que tiene, toda la parafernalia que se maneja en esta energía eléctrica, pues no sabemos cuál es la estipulación para mejorar cada uno de los rubros de petróleos mexicanos y energía eléctrica. Es una reforma verde, favorecerá mayor inversión en el desarrollo y la adopción de fuentes de energía menos contaminantes de bajo costo como la solar y la eólica. Bueno, la solar y la eólica, que en estos momentos ya está concesionada, por ejemplo, la eólica para España, y la solar, pues a concesiones que se le van a dar a China. 5 puntos en petróleo. 1. Celebrar contratos con el sector privado cuando así convenga el interés nacional. El país se mantiene como el único dueño de las reservas de la renta petrolera. La renta petrolera pues la van a recibir ahora pues los grandes consorcios nacionales de los empresarios. Entre ellos está Carlos Slim y están pues los grandes propietarios de grandes fortunas de los cerca de 20 multimillonarios que tenemos en el país. 2. Un nuevo régimen fiscal para Pemex. El Estado actuará como dueño de la riqueza petrolera con visión a largo plazo y no como recaudador con necesidades de corto plazo. Bueno, la recaudación que hace la Secretaría de Hacienda, donde prácticamente le quita más del 80% de este material de esta economía para revertirlo en el país, pero solamente se hace concesiones donde no pagan impuestos. Algunos de los grandes empresarios no pagan impuestos, los bancos no pagan impuestos, aquellos que venden sus fábricas o que venden sus negocios no pagan impuestos. 3. Reestructura de Pemex. La reorganización de las subsidiarias de las 2 divisiones, exploración y producción, transformación industrial. 4. Transparencia. La rendición de cuentas respecto a las obras de adquisiciones y contratos se contará con un adecuado acceso a la información. Bueno, estaba yo mencionando hace rato de que no tenemos información periodística veraz para cada uno de ellos. 5. Aplicar reglas de compras y proyectos de infraestructura para utilizar el poder de compra como palanca de desarrollo de una nueva política industrial. Bueno, aquí ya sabemos que son los convenios internacionales. Bueno, pues vamos a ver algunos de los otros aspectos que se menciona en algunas de las conveniencias. Y aquí entramos con pues las izquierdas mexicanas. Y antes de llegar a ello, yo quisiera mencionar en una sección que se publicó en el periódico El Universal, y esto fue publicado el 20 de junio, pues hace ya prácticamente 2 meses, enmienda energética. Aliarse a empresas y a usar fuentes alternas son algunas de las ofertas del gobierno. Reforma que viene. ¿Quién es quién? La reforma energética se está construyendo desde varios lugares. No trae una sola pluma o firma, afecta a distintos espacios de la esfera pública, desde gobernadores hasta funcionarios federales. Y luego habla los cerebros. Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos. Los negociadores. Pedro Joaquín Codwell, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática y Gustavo Madero, que los 3 están ubicados en el concepto del Pacto por México. Los voceros, los que hablan de estos beneficios o perjuicios de lo que está haciendo esta reforma energética. David Pechina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores del PRI. Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía también del PRI. Juan Bueno Torio, diputado del Partido Acción Nacional. Rubén Camarillo, del Partido Acción Nacional. Los técnicos, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Javier Salazar, presidente de la Comisión Popular. Flavio Ruiz, consejero profesional de Pemex. Y Jorge Borja Navarrete, consejero profesional de Pemex. O sea que aquí vemos supuestamente a consejeros que están diciendo pues que la iniciativa
de reforma energética llegue a favor de los empresarios. Ahora vamos a ver aquellos que son los voceros, pero que entran en la oposición. Ricardo Monreal, Manuel Bartlett del PT, Ricardo Monreal del Partido de la Revolución Democrática, Espino Cházaro, diputado federal de la Comisión de Energía del PRD, Luis Sánchez, senador del PRD, y Javier Salazar, presidente de la Comisión Reguladora, que es de la Comisión Técnica. Y bueno, pues son los temas de cambio: apertura de contratos de riesgo compartido, producción compartida, asociación a la producción, venta o desincorporación de activos, desaparición. Sobre todo lo que buscan es a nivel internacional la desaparición del sindicato, porque la desaparición del sindicato en un momento determinado favorecería más todavía. Recuerden ustedes que la reforma laboral, pues no se les da contratos a aquellos nuevos empleados, se les da contrato por 1 mes, por 2 meses, 3 meses, y solamente en algunas raras excepciones se les dará contrato por 1 año, pero sin tener derecho a la antigüedad. Asociaciones técnicas, petroquímica básica, refinación y organismos regulares, autonomía de gestión, autonomía presupuestal y régimen fiscal. Prácticamente cuando dice aquí autonomía de gestión, pues lo que vamos a ver es que los empresarios son los que van a determinar cuál va a ser el movimiento que tenga la institución de Petróleos Mexicanos, porque al darles las concesiones a los empresarios y darles las concesiones a los grupos internacionales, ellos son los que van a determinar la acción como en su manejo hacia el futuro, y sobre todo una autonomía presupuestal, con el poco dinero que les dejen, pues vamos a tener pues muchos elementos. ¿Cuáles son los referentes? Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel López Obrador y Francisco Labastida. 2 del Partido de la Revolución Democrática, ahora Morena, Andrés Manuel. Los gobernadores, como son Graco Ramírez del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Morelos, Arturo Núñez, Estado de Tabasco, Javier Duarte, Estado de Veracruz, y Rubén Moreira, Estado de Coahuila. 2 del Partido Revolucionario Institucional y 2 del PRD. Vamos a ver qué dicen los personajes. Jesús Zambrano, líder del Partido de la Revolución Democrática. Pemex y Comisión Federal deben seguir bajo rectoría del Estado. Uno se pregunta si quieren privatizar, entonces ¿por qué quieren modificar la Constitución? Andrés Manuel López Obrador es candidato a la presidencia. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer petróleo? Eso lo han hecho siempre en Pemex. No tiene mucha ciencia, no requiere mucha tecnología, que ya lo habíamos leído antes. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado del PT. Andrés Manuel López Obrador confía en Bartlett que en Cuauhtémoc Cárdenas, porque Bartlett es un nacionalista que Cárdenas sigue leyendo lo que escribió su papá. Cuauhtémoc Cárdenas es candidato presidencial. El contexto de 1938 y el de 75 años después no es el mismo. Ha evolucionado el pensamiento de Lázaro Cárdenas. Ricardo Monreal, coordinador del partido político en la Cámara de Diputados. Es traición a la patria, es una propuesta que disfraza una privatización en la que se otorgan facultades exclusivas del Estado a entes privados, que lo hemos estado comentando prácticamente desde el inicio del programa. Martí Batras Guadarrama, dirigente nacional de Morena. Consideramos que para fortalecer Pemex no hace falta ninguna reforma legislativa. Para combatir la corrupción se necesita reforma legislativa. El Partido de la Revolución Democrática rechazó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto porque a su juicio no es necesario modificar los artículos 27 y 28 constitucional para llevar a cabo la reforma energética que moderniza este sector. El dirigente nacional de ese partido, Jesús Zambrano, afirmó que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deben seguir bajo la rectoría del Estado. Esto está escrito por Felipe Rodea. En conferencia de prensa criticó que se quiera utilizar la figura del expresidente Lázaro Cárdenas para justificar las privatizaciones de Pemex. Nosotros íbamos con el escudo de la historia, que es un sentido patriótico y nacionalista, con que se reformó la Constitución y con que se decretó la expropiación petrolera de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Creo que nadie más y mejor escudo para defender la tradición histórica con una visión de futuro y modernizadora que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Andrés Manuel dice lo siguiente, y está escrito por Daniela Guachuf y Felipe Rodea en el periódico La Razón. 2 veces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador dice lo siguiente, es una de las empresas más rentables del mundo, por lo que no necesita mayor tecnología. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer petróleo? Eso siempre lo han hecho los técnicos, los trabajadores de petróleos mexicanos. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología. En la página Regeneración TV YouTube, en la que difundió el informe Pemex 2012 Expoforo, el cual supuestamente es presentado a posibles inversionistas, López Obrador aseguró que la paraestatal no está quebrada, ya que tiene utilidades multimillonarias. Sostuvo que los ingresos anuales de Pemex ascienden a 100,000 millones de dólares, con una utilidad de 75,000 millones de dólares, lo que ubica en el lugar 13 de productividad del continente americano y 34 a nivel nacional. Bueno, pues ustedes se dan cuenta con lo que dice Andrés Manuel, que prácticamente esos 100,000 millones y esos 75,000 millones se los van a llevar de ganancia pues las compañías extranjeras. Yo no sé qué le pasa al señor Enrique Peña Nieto, que en lugar de que el dinero quede para México, como lo hace el señor Carlos Slim, que después de que se le otorgó, por ejemplo, Teléfonos de México, pues es el primer millonario del mundo. Y sobre todo el señor gana 52 millones de dólares por hora con el negocio de Teléfonos de México. ¿Qué estamos exponiendo? Que los empresarios mexicanos sean mucho más ricos y otorguen mayor riqueza al mundo exterior. Por lo tanto, bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas llamó a no caminar para atrás en materia energética. Los contextos de 1938 y actual no son los mismos. Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, descalificó la propuesta de reforma energética presentada por el primer mandatario, quien consideró el proyecto de gobierno federal que propone modificar los artículos 27 y 28 cumplen con los compromisos contraídos en el exterior. Claro, pues efectivamente cuando fue al G20, cuando fue a Bruselas y cuando fue al G8, pues el señor Enrique Peña Nieto fue a otorgarle a varias naciones nuestros recursos naturales. Añadió, el priista cree que evocando al general Lázaro Cárdenas se asegura la aprobación de su iniciativa, pero desde este momento le decimos que mantenemos firme nuestra posición de no permitir la reforma a la Constitución. Bueno, pues vamos a un breve espacio, amigos, y entramos precisamente a esta identificación de canal. Vamos a una breve vamos a un breve espacio y regresamos en un minuto. No se vayan. Recuerden que estamos en Tertulia Nocturna, transmitiendo directamente en el Proyecto 2013 desde la Ciudad de México. Regresamos, amigos. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México.
sabes cómo hacerme reír, ni bien no me hagas llorar, porque detrás de lo bueno está escondido un dolor. ¿Será que cuando Bueno amigos, estamos aquí precisamente en Tertulia Nocturna hablando de uno de los temas más serios que está teniendo la historia de este país, que es la privatización del petróleo, que alegan los del Partido Revolucionario Institucional que no es así, y ellos mienten evidentemente con todo lo que estamos leyendo sobre la mesa. Tenemos los textos publicados desde hace prácticamente 11 meses, en el momento de la campaña que se inició con los partidos políticos, y pues nos encontramos que prácticamente conforme lo que están diciendo cada uno de los elementos participantes, tanto los políticos en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, los políticos que siempre están opinando y haciendo comentarios, pues resulta que nos encontramos una serie de contradicciones permanentemente, y voy a leer artículos muy en especial con lo que dicen algunos de ellos. Me llama mucho la atención que el martes 13, el día que se leyeron las propuestas de la reforma energética, y sobre todo en los últimos meses lo que se ha dicho a través de los periódicos y los medios de comunicación, radio y televisión, pues nos encontramos permanentemente contradicciones de quienes están haciendo campañas en las reformas estructurales, y vemos que lo único que están haciendo estos personajes pues es la entrega del país a intereses internacionales. Y voy a leer algo que me llamó mucho la atención en el momento que lo estuve leyendo y que es muy delicado. Dice así: la iniciativa privada prevé invertir hasta 70,000 millones en el sector. La pregunta sería, ¿de dónde sacarían los señores de la iniciativa privada 70,000 millones de dólares para participar en esta reforma energética? Y dice así: la iniciativa de la reforma energética presentada por el presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que los lineamientos de la reforma energética, que incluyen cambios constitucionales a los artículos 27 y 28, permitirán a la iniciativa privada invertir hasta 70,000 millones de dólares al año. Este nivel de inversión es suficiente para cambiar el rostro de México y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Estamos hablando de reducir los precios de energéticos a favor de la competitividad de las empresas y la economía familiar. Bueno, si ellos van a invertir 70,000 millones, pues prácticamente estábamos viendo en las lecturas anteriores que las ganancias de Petróleos Mexicanos son 100,000 millones de dólares permanentes cada año, que son entregados a la Secretaría de Hacienda. La pregunta sería, si ellos van a invertir 70,000 millones de dólares, ¿en qué lo van a invertir? En la producción, en el cambio de Petróleos Mexicanos, en darle mejor metodología y técnica, el mejoramiento de personal técnico para que vaya a capacitarse a diferentes lugares del mundo. Bueno, pues esta es una parte que hay que entenderlo y discutirlo con mucha profundidad. Le dará autonomía de gestión, mayores márgenes para tomar decisiones y capacidad jurídica para buscar socios con tecnología de punta, experiencia e interés de explorar la riqueza energética del país, asumiendo que la renta petrolera es patrimonio exclusivo de los mexicanos, mencionó un Funtanet. El representante de las industrias explicó que la propuesta contempla obligar a directivos y trabajadores a ser más eficientes, mejorará las transparencias y rendición de cuentas para hacer de Pemex una empresa rentable. Pero no es posible que yo tenga mi negocio en mi propia casa y luego alguien quiera invertir en mi casa para llevarse las ganancias y después quitarme mi propiedad. Y eso es lo que sucede, y recuerden ustedes que el general Lázaro Cárdenas, por aquí tengo un documento muy interesante que me voy a permitir, lo escuché precisamente el lunes en la mañana con el licenciado Jacobo Zabludowski, y se llama Chapopote S.A. Dice:
Cuando se habla de petróleo no puedo desprenderme de una carga sentimental grabada en el recuerdo de hace 75 años. Lázaro Cárdenas y yo coincidimos en el sexenio más decisivo de nuestras vidas, cuando en 1934 él entró por primera vez a Palacio Nacional por la Puerta de Honor y yo por la de San Jerónimo 112, bis a la Escuela Primaria República del Perú. El general tenía 39 años, yo menos de 6, fuimos contemporáneos, le dije décadas después, sonrió lacónico. 5 cuadras separaban nuestros lugares de trabajo yendo por Pino Suárez, Regina, Mesones, Salvador Uruguay y Venustiano Carranza. Algunos días sin clases las caminaba para esperar junto al militar del portón la entrada del presidente en su coche negro y luego emocionado contarle a todo mundo que me había saludado tras el vidrio. Era la hora de un sol que como flash de foto iluminaba la tarjeta postal de un zócalo. Y aquí vemos cómo la historia que relata el licenciado Jacobo Zabludowski nos dice en una sección, no voy a leerlo todo, puesto que se iría el tiempo, pero dice lo siguiente. Participamos en el concurso de dibujos de la expropiación y fuimos solidarios con la actitud del patriotismo, dignidad y entereza de Lázaro Cárdenas. El petróleo es nuestro. El presidente Enrique Peña Nieto presentará hoy la iniciativa de reforma energética a un Congreso dividido, aunque no por partes iguales. Ese 18 de marzo el presidente Cárdenas alertó a quienes votaran hoy al hablar de las compañías que abusaron de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Temo el riesgo de una vuelta al pasado precardenista. Como todo mexicano estoy inmerso en el estudio de la disyuntiva para tomar mi criterio, para normar y tomar mi criterio. Confieso un secreto íntimo, el riesgo de generar críticas sobrevive al tiempo la ilusión del niño que entregó los 20 centavos de su domingo con el anhelo de tan ingenuo como justificado de recuperar una riqueza que nos habían arrebatado. No soy, pues, un observador imparcial, la emoción no ha muerto. El presidente Peña Nieto se enfrenta más que al gran desafío de su sexenio, a la obligación de escoger de qué lado de la historia se quiere ubicar. No puede equivocarse ni de buena fe ni avalar la vieja fábula de que el que hace la ley hace la trampa. No debe dejar la menor posibilidad a la duda, la incertidumbre, la ambigüedad. México no puede renunciar a la rectoría sobre el futuro de su mayor fuente de crecimiento económico y entregarla a empresas cuya finalidad principal, hoy como ayer, es el lucro, a veces legítimo. Si se acepta la intervención privada, por cierto necesaria, debe resguardarse del derecho absoluto de México a decidir qué hace con su petróleo, para lo cual debe seguir siendo el dueño. Hace 3/4 de siglo un niño donó una moneda para recobrar algo más que el orgullo. Es muy tarde para venir a explicarle que se equivocó. Bueno, pues aquí tenemos una respuesta de un hombre que ha dedicado durante muchos años al comentario editorial, periodístico y sobre todo con este énfasis prácticamente de hacer notar lo que está sucediendo en la vida económica y política de este país. Yo quisiera, pues, no solamente eso, sino mencionar algunos otros autores de otros artículos que están a favor o en contradicción de lo que sucede en la reforma petrolera. Campos Elíseos, el paseo de la política, cátedra de Artigues. Ahí viene Andrés Manuel López Obrador, la República de Organismos Autónomas. Una de las preguntas de ese otoño sin duda es qué logrará Andrés Manuel López Obrador con su defensa del petróleo y de qué manera reaccionará Enrique Peña Nieto, el ex candidato presidencial, ahora formador de Morena. Tiene ante sí una gran oportunidad que no desaprovechará para catapultarse en la opinión pública. Bueno, Andrés Manuel no necesita catapultarse en nada. Andrés Manuel tiene una personalidad muy fuerte y lo que está haciendo es una crítica muy fuerte, señora de Artigues, sobre lo que es el petróleo en México. Pero estamos leyendo la opinión de usted. No puede revivir políticamente, como dicen algunos, porque nunca se ha muerto. El plan ya está. Lo ha difundido desde hace meses para comenzar una mega manifestación el domingo 8 de septiembre. Sí, evidentemente todos los mexicanos que tenemos conciencia estaremos presentes en esta manifestación en donde se dé
en el Zócalo de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en el Monumento a la Revolución, donde los mexicanos de conciencia no vamos a permitir, cuando menos con nuestra presencia en la protesta en las calles, de lo que está aconteciendo. Pero, en fin, cada quien tiene una participación en la historia. Creo que nosotros, al hacer este programa, y haremos otros más, de todo lo que se publica en los periódicos y las editoriales de la televisión y la radio. Dice: el domingo 8 de septiembre, la misma semana en que inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, ha viajado por país promoviendo, claro, haciendo énfasis en el Distrito Federal. Dice así: ¿qué es lo que está sucediendo? Dice: sumen ustedes el caldo cultivo que tenemos en menos de decenas de miles de jóvenes acceso al estudio, que no tienen acceso al estudio o al trabajo. Para empezar, hay algunos ya organizados, el movimiento de los que no alcanzaron lugar para entrar a la UNAM ni al IPN, y que el tema del petróleo radicalizará por muchas razones, entre ellas culturales, políticas y simbólicas. Tenemos que agradecerles al PRI. No dudo que tengamos ante nosotros un par de meses muy complicados en las calles. Espero que los legisladores comiencen ya a abastecerse de alimentos y ropa, sobre todo por la longitud del debate, sino por la toma, sino de la tribuna, sino de los accesos. Bueno, pues es parte de lo que dice Cata de Artigues, pero también quiero mencionar que no nada más es el petróleo, amigos. Se viene el gran problema de la aprobación de las reformas estructurales en el sistema educativo nacional. Y quisiera mencionar otro de los extremistas de los comentarios que se hacen, y en el caso de, bueno, me voy a atrever a leerlo porque Ricardo Alemán es uno de los extremistas más serios que tenemos como editorialista en Itinerario Político, publicado por El Universal. Ya está a la vista uno de los primeros efectos colaterales de la iniciativa de reforma energética enviada al Congreso de la Unión por Enrique Peña Nieto. Se trata de un choque frontal entre el fundador y líder moral del PRD y el impulsor del partido de las familias llamado Morena. No solo nos referimos a la disputa del liderazgo declarativo en torno a la reforma energética que enfrentó Cuauhtémoc Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador y los colocó en posiciones antagónicas en materia energética, sino que distintos sectores de la llamada izquierda tratan de impulsar a Cárdenas de vuelta a la dirigencia del Partido Amarillo. Y es que, a querer o no, resultó demoledor para la llamada izquierda el golpazo que lanzó el gobierno de Peña Nieto al incluir como reforma constitucional el regreso del espíritu textual del 27 constitucional propuesto por el general Lázaro Cárdenas en 1940, que podría estar de nuevo en la Carta Magna. Bueno, pues aquí estamos, lo que estamos comentando, lo que está diciendo Ricardo Alemán. Además, hemos tenido la oportunidad en algunas ocasiones de escucharlo en su programa de televisión en el Canal 34 y en el de Televisa, que evidentemente lo están apoyando, porque el señor Ricardo Alemán pues es un antagónico del progreso del país y está siempre a favoritismo de quien le paga mejor. Y bueno, en el periodismo se le llaman los chayotazos. No lo dudamos que los dos programas de televisión que tiene, porque además siempre está cuestionando al señor Andrés Manuel López Obrador, pero no cuestiona verdaderamente la historia. Dice así: de esta manera, durante la discusión y el debate de la reforma energética que procesará el Congreso, veremos los dos ponentes figuras, o las dos potentes figuras en disputa con la voz cantante de la llamada izquierda, por lo tanto Lázaro Cárdenas, que convertirá el fiel de la balanza del PRD, y por tanto su imagen, posición política y opiniones serán determinantes en el papel que jugarán los senadores y diputados del PRD. Bueno, pues en primer lugar sabemos que ya el próximo lunes el Cuauhtémoc Cárdenas va a estar prácticamente en el Monumento a la Revolución haciendo el comentario a lo que se ha dicho del general Lázaro Cárdenas. Y yo quisiera mencionar pues el artículo publicado por el periódico Excelsior en la reforma energética 73 años después, y sobre todo las páginas que publicó el periódico en su sección de dinero. Dice así: reforma energética 73 años después. Y esto está publicado, texto de la reforma en 1940 que ya leímos antes, en donde dice que solamente el gobierno es el único que puede otorgar contratos a quien le convenga.
el texto vigente, el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevén, tratándose del petróleo y de los carburos e hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, de minerales radioactivos. No se otorgarán concesiones ni contratos. Bueno, pues esto es parte de ello, no lo leo totalmente porque nos llevaríamos el tiempo completo en ello, pero sí quisiera mencionar que hay algunos otros contextos, sobre todo de lo que se habla del presidente Lázaro Cárdenas. Y vamos a ver, uno de los periódicos dice: Lázaro, levántate y anda. Desde las primeras menciones sobre problemas, cambios a la ley energética, se evocó la figura de Lázaro Cárdenas. Esto lo escribe Hugo Páez. Como dogma de fe en todos los frentes y posiciones, inclusive en los sectores donde convergen desde la urgencia de cambiar el régimen tributario hasta la extrema propuesta de acción nacional. Lázaro Cárdenas es la piedra filosofal de la estrategia mediática de defensores y detractores de la reforma, llegando al extremo de competir con la meta primordial, elevar la productividad mediante el cambio de reglas que permitan modernizar a Pemex, en primer lugar, y posteriormente a otros sectores energéticos. Así fueron construidos más pisos del pedestal de General Lázaro Cárdenas del Río como centroide en el cual gravitan las propuestas. Lo escuchamos en entrevistas y plazas públicas de Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo, palabra por palabra, dentro de la filosofía del expresidente que decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Lo veremos el próximo lunes en la continuación del dogma heredado en la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas, al presentar la propuesta del Partido de la Revolución Democrática. El hijo como guardián de la palabra paterna. Incuestionable, la proeza de Lázaro Cárdenas construyó uno de los pasajes en la historia de México más audaces, lleno de visión, de estrategia, patriotismo, valor, al enfrentar naciones como Inglaterra y transnacionales como en las de Estados Unidos. Sin embargo, esa misma grandeza no está al margen del utilitarismo como defensa de intereses de diversos colores. Fue necesario convertirlo en dogmas de fe histórico sobre el razonamiento estructurado e impostergable de los nuevos tiempos. En perspectiva, el pensamiento progresista de Lázaro Cárdenas del Río es brutalmente más progresista que la media de todas las propuestas de la reforma energética. El general estaría extrañado de que la proyección a futuro en base de una línea de pensamiento anacrónica, aun cuando la historia relate que la opinión del expresidente evolucionó sobre las restricciones constitucionales asignadas en el decreto de expropiación de 1938. Indudablemente estaría decepcionado del uso perverso de su imagen tanto para la defensa de que los abogan en la continuidad como en los que interpretan sus palabras para justificar estas propuestas. Ya veremos el próximo lunes. La propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas puede apostar a que será como escuchar al hijo de Mao Zedong en la interpretación de Will Giles. Mao Zedong proponer cambios al progresista China para compartir la filosofía de la revolución cultural de su padre, espero equivocarme. Un dogma de fe es una proposición, una creencia de cuya verdad no se admiten dudas. ¿Quién duda de la acción heroica de Lázaro Cárdenas en defensa de los mexicanos? Este país no está para mitos, caudillos y dogmas de fe, pero cheque usted la lista de este gran número de ciudades y pueblos. Lázaro Cárdenas, Michoacán, decenas de pequeñas comunidades y miles de calles llevan sus nombres, como el eje central Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México, donde hay una escultura de 10 metros en honor al del artista Humberto Peraza. Bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar porque esta parte de lo que menciona el general Lázaro Cárdenas, vamos a seguir comentando en los próximos programas este hecho de qué está sucediendo con la propuesta del Ejecutivo Nacional y sobre todo la propuesta, como dicen algunos autores, la traición verdaderamente al pueblo de México, como leeremos algunos artículos, y sobre todo los grandes convenios que se tienen a través de el sindicato petrolero, la cuestión petrolera, como Diego Valadez y muchos otros que hacen análisis de profundidad en la entrega del petróleo a las compañías extranjeras. Pero nos faltan 4 minutos para terminar, amigos, y yo quisiera sí mencionar algo que no solamente el problema de la energía
de la reforma energética que se va a venir. Viene ya en unos días más la gran problemática del Magisterio Nacional, porque el lunes inician actividades en toda la República Mexicana y resulta que en estos momentos, con la designación que se está teniendo por parte de la Cámara Baja y la Cámara Alta de la elaboración de las leyes secundarias, y solamente voy a leer algunos de los elementos que se publicaron en algunos periódicos. Sacarán del salón a maestros burros. Los profesores que ya tienen plaza y no pasen las evaluaciones serán enviados a tareas administrativas. Tendrán 3 oportunidades para aprobar examen. La pregunta sería ¿consultaron al Magisterio Nacional qué tipo de examen se va a presentar? ¿Qué tipo de evaluación? ¿Qué tipo de convenios deben de tener? ¿Qué tipo de profesionalización se le va a otorgar al magisterio? Solamente puedo mencionar que un sistema de capacitación en estos momentos para cerca de 1,5 millones de profesores en toda la República, desde preescolar y primaria y secundaria, ¿cuáles serían los elementos de estas propuestas que se otorguen pedagógicamente y didácticamente? ¿Cuáles son los mejoramientos de capacitación didáctico que pueden tener los maestros? Me parece que no lo tiene el gobierno federal. Para que se inicie un sistema de capacitación tendrían que pasar entre 8 y 9 meses para buscar la forma de capacitar a cerca de 80,000 maestros de los diferentes niveles para que dieran esta capacitación. ¿Y cuál sería ella? Dice, además se creó el Instituto de Capacitación, pero no se creó el Instituto de Mejoramiento Profesional para crear las metodologías que iban a llevar los educadores. Y sobre todo hemos escuchado a la directora del Instituto de Evaluación, donde dijo una serie de desaciertos que próximamente vamos a buscar los comentarios en los periódicos, donde dijo que la capacitación que deben de tener los maestros va a ser la prueba, sobre todo las evaluaciones que se van a hacer a través de los exámenes a los maestros. Eso no es un mejoramiento de capacitación hacia los educadores. Dice así: 11 horas de bloqueos viales, sobre todo contra las contrarreformas que se están dando, sobre todo la reforma educativa, porque grupos de maestros cierran Insurgentes Norte, donde está el Senado de la República, para ir a reclamarles a los senadores que dónde estuvo el sistema de entrevista para tener un mejor resultado a los maestros de México. No se ha hecho. Y dice, en algunos otros aspectos, significado de la supervivencia sobre la educación en México, escrito por Moreno Canseco González en el periódico La Razón. Maestros, evaluación o despido. Si llegan a despedir y a reprobar a una serie de maestros, ¿dónde los van a sustituir? ¿Con quién los van a sustituir? Los maestros de los estados, los maestros del Distrito Federal, los maestros bilingües o trilingües o monolingües que tienen trabajo en la montaña. ¿Cómo le van a hacer para la aplicación de estos elementos? El proyecto del gobierno federal para reglamentar la reforma educativa castiga la venta de plazas y limita las comisiones sindicales. Pues no sabemos quiénes van a trabajar en los diferentes sectores comisionados. Yo estuve trabajando durante cerca de 10 años como comisionado en la Dirección General de Educación y aprendí todo un sistema porque recorrí toda la República Mexicana dando capacitación a los educadores y manejando sistemas metodológicos. Dice así: plantea ley cambiar de área a maestros que reprueben. Gobierno propone dar 3 oportunidades para acreditar evaluaciones. Bueno, pues lo que está buscando el gobierno federal es que vaya a haber huelgas generales en toda la República Mexicana, y lo estamos viendo ya con algunos participantes. Esto lo dijo el periódico El Universal. Ahora vamos a ver el encabezado del periódico La Razón, donde dice: segunda etapa de reforma educativa, maestro que repruebe 3 veces a otra cosa. Proyecto de ley general de servicio docente propone que no aptos ocupen puestos distintos de profesor o tomen plan de retiro. Bueno, pues ¿cómo le van a hacer para tener por ahí unos 15,000 millones de dólares para todos aquellos que se van a retirar, puesto que el pago pues verdaderamente es una cantidad menor en lo que debe de ser? Bueno, amigos, pues prácticamente se está terminando ya el programa. Queremos agradecerles. Hoy tocamos solamente 2 temas, que fue el petróleo en México, que vamos a seguir tocándolo en otros programas, haciendo análisis de las editoriales
periodísticas, y también el tema de educación, que a partir de la próxima semana se va a poner muy difícil en toda la República Mexicana, sobre todo Michoacán, Guerrero, Chiapas y todos aquellos estados de la República que se encuentran en franca rebeldía en contra del Estado. Bueno, amigos, pues les agradecemos de sobremanera Proyecto 2013, nuestro amigo técnico que está participando y apoyándonos con imágenes aquí. Y bueno, pues la verdad, amigos, es que se termina el programa, son las 8 de la noche, 2 minutos, nos hemos pasado 2 minutos, pero queremos agradecerles a ustedes donde quiera que nos hayan visto. No se les olvide, el próximo lunes vamos a tener precisamente Alternativa México, en donde presentaremos algunos proyectos de trabajo que se están realizando y sobre todo en algunas entrevistas a nivel nacional e internacional por Skype. Y bueno, pues se despide de ustedes su comentarista Carlos Jiménez Hidalgo. Gracias, amigo, por esta participación, y nos vemos el próximo lunes, el miércoles con Conciencia Planetaria Internacional, y el viernes nuevamente estaremos aquí de 7 a 8 de la noche con Tertulia Nocturna. Gracias, amigo, y hasta luego.